Miren, es que hoy hay varias efemérides. Primero ya no sé cómo referirme. Es decir, pues sí, yo soy de otra generación. Mira, yo veo los libros de texto ahora y yo me sabía menos elementos químicos cuando estudié. Yo había visto otros planetas. Todo eso ha cambiado. Y esto también, cuando yo era más pequeño de edad. Nadie se sabía los 92 elementos químicos. No, pero estaba vacía la tabla y ahora está prácticamente llena. Es decir, Estaba llena. Le han agregado al final unos cuantos. pues, Pero como 2 o 3 creo que se han agregado a la tabla, no varios más. de que Creados yo... por el hombre, cerca de 12. Sí, sí, Pero- combinaciones 12. que... Sí, Sí, más de 10 sí se le han pero agregado. huecos no había. Sí, había huecos. No Porque había huecos. No había No. huecos. Ni ¿No? uno. No. Ni uno. Del pues 1 al 92 tenían sus nombres, sus pesos y sus pesos y sus números atómicos. abajo es donde se han agregado, ¿no? Porque van Sí, al final, izquierda a porque derecha. han fabricado elementos más pesados. Bueno, también me pasó que Plutón ya no era planeta y luego que sí era planeta. También eso cambió. Se sigue tomando en cuenta para la educación de los niños, se sigue tomando Plutón como el último planeta del sistema solar. Todavía regresó. Sí. Pero ya les No, nunca lo quitaron. regresaron. ¿Le regresaron? Estuvo como 4 años quitado. Sí, Pero realmente en las escuelas Pero ya no funcionó, aceptaron fue Le a quitaron. otro nivel. le quitaron. Y luego lo mandaron a planeta enano. Pero imagínate, ¿qué es un planeta enano? No sé, yo soy enano, pero no Defínelo. A ver, ¿cómo definirías un planeta enano? pequeñito. ¿Pero qué? ¿Qué es? ¿Un Más qué? un planeta. Pues un planeta. Nunca dejó de ser planeta. O a mí Si que- hubieran dicho otro nombre, pues estoy de acuerdo. Un asteroide, Pero otra cosa. eso demuestra cómo los burócratas a veces hacen errores idiotas, ¿no? A ver, Ya no va a ser un planeta, va a ser un planeta enano. Eso a ver otro. es un planeta. A ver, el que me refiero hoy. Son Yo, tontos. a mí me enseñaron la noche triste. Y ahora resulta que ya no es la noche triste, ya no viene así. Ahora es la noche victoriosa, la noche no sé qué. ¿Cómo le hago, Mario? No hagas caso de eso. Esos son, acuérdate, son puntadas de un demagogo. Por eso. Entonces, eso se va a olvidar. Pero no es para mí. Mira, es para los muchachos que ahora están en la escuela y en este momento están, bueno, van a entrar a clases y ven. Ahora les dicen, no la noche triste. No creo que sean tan ingenuos, porque además ni siquiera la historia está tan bien elaborada como para que eso se les imbuya. Uno pasaba por el árbol y decía, ¿qué es eso? Es el árbol de la noche triste. Ah, ¿por qué es la noche triste? Ah, pues porque ahí lloró Cortés. Exacto. Cuando mataron a un buen número de sus de españoles. Es todo. Eso no cambia. Y de ninguna manera te sentías raro. Agraviado. ¿Por qué? Porque el que había sido triste, el que se había sentado bajo ese árbol era Cortés. Y Cortés no estaba victorioso, estaba triste. Por eso el árbol se llama de la noche triste. Entonces, claro, si piensas como el que le puso planeta enano a Plutón, si dices que estás haciendo algo trascendente. No, se llama triste porque fue triste para Cortés. ¿Y dónde se sentó Cortés? En el árbol de la noche triste. Fue triste para Cortés. Para nosotros, ni siquiera para nosotros no existíamos. Existían los nahuas y fue una noche quizá no muy alegre porque sabían que estaban al borde del desastre y sabían que no se iban a ir estos tipos.
Que regresarían. Porque los persiguieron por Otumba y ahí los derrotaron. Eso fue derrotaron a los aztecas en Otumba. Entonces, ese fue el problema. Triste para todos. Les pasó lo con 5 de mayo. Fueron derrotados. Cuando los persiguieron, fueron derrotados. Entonces, no tenía nada de victoriosa para ellos. No concretaron. Un momento en que, bueno, les fue bien, lograron matar a algunos, pero se escaparon. Y se escaparon con todo. Caballos, armas y todo. Y un poco de oro. No fue así victoriosa, no fue victoriosa. Pero siguiendo la narrativa de Mario, cuando te decía, no, pues es que ahí Cortés lloró su derrota, y entonces uno decía de niño, pero ¿cómo si los hombres no lloran? Es cierto. Pero bueno, a ver, yo creo que hoy Claudia Sheinbaum celebra la noche feliz de los aztecas, y en Tlaxcala se conmemora la noche triste, porque ese día el mayor número de gente que murió eran tlaxcaltecas. Pero ciertamente el hecho histórico solo se refiere a que Cortés lloró su derrota al pie de un ahuehuete, que es el que se supone que está ahí en Popotla ya más muerto que nada, pero que queda, creo que duró más que el ahuehuete de Claudia Sheinbaum, pero esa es otra historia. Por eso tendría que ser el ahuehuete de la noche triste de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, yo creo que efectivamente son cosas tonteras totalmente. Esto de la noche triste es porque Cortés, y esa era la narrativa, y ahí está Bernal y hay otros cronistas que narran que Cortés, después de toda la gran derrota sobre la calle de Tacuba, la actual calle de Tacuba en el centro histórico, logra salvar la vida, pero mueren varios de sus hombres, de sus principales, pero además sí mueren, yo creo que 5 o 6 mil tlaxcaltecas, porque acuérdense que se odiaban con los mexicas, y entonces era a ver a quién podía imponerse, pero la noche triste se refiere nada más, no al hecho de la derrota, sino al hecho de que Cortés, muy disminuido, pensando que ya tenía todo para ganar sobre Tenochtitlán en los meses anteriores, que había hecho quizá todo muy bien para mantener la paz, etcétera, se vinieron abajo sus planes. Además le matan a mucha gente en la calle de Tacuba, y finalmente él logra salvar la vida, pero hombres que conocía de tiempo atrás no, y se sienta a llorar. Eso es todo. Eso ni altera la historia, ni cambió absolutamente nada. Era un término para referirse a un momento de un personaje, pero con la ideología, exactamente, nada más. Y tomas pero con la ideología, con eso. Sí. Nada, claro, no pasa nada. Pero cuando eres demagogo, sí se aprovecha ese tipo de cosas para llevar agua a tu molino. Tú lo que quieres es utilizar la historia en favor de tus políticas locales y temporales, que son extremadamente mezquinas. Ese es el problema de esto. ¿Tú ves también el asunto como te conviene? Puente de Alvarado a la calle Puente de Alvarado es un hecho histórico. Ahí Pedro de Alvarado tomó una pértiga y saltó encima de una brecha que se había hecho en la calzada para no caer al agua. Eso es un hecho indiscutible y digno de ser recordado. Tan digno de ser recordado que se acordaba de él, se le mencionó así, porque ahí Alvarado brincó con una pértiga. Es todo, nada más. No estamos glorificando a Pedro de Alvarado, ni ellos lo glorificaban. Fíjate que ahorita que mencionabas eso, Mario, efectivamente, por ejemplo, ya lo hemos comentado aquí, el centro histórico de Cuautla, 11, 12 años después del sitio de Cuautla, es decir, estamos hablando de 1823, el sitio de Cuautla fue en 1812, el cabildo de la ciudad reunió a los que habían sobrevivido, a los insurgentes que habían sobrevivido al sitio, y entonces le pusieron los nombres en el centro histórico de los lugares que habían tenido algún hecho histórico importante dentro del sitio de Cuautla. Entonces, hoy ves obviamente la nomenclatura actual,
pero dice, por ejemplo, calle del Capitán Boyaz sin cabeza. Así se llama la calle. Me encantaría vivir en una calle. Yo vivo en la calle del Capitán Boyaz sin cabeza, número 7 bis. ¿No? Eso está increíble. Pero habla del momento en que al capitán, en un ataque, pues, le cortan la cabeza. Hay otra que se llama Los Inhumanos Yedras. Así se apellidaban 2 hermanos que peleaban del bando realista y que masacraban a todos los que encontraban. O La Humana Costeña, una mujer que se dedicó a rescatar a los heridos y curarlos. Eso no afecta al hecho histórico de lo que sucedió en la defensa de Cuautla. Simplemente te remite a un microsegundo, valga la expresión, dentro del contexto de la historia. Y nadie quita la calle del Capitán Boyaz sin cabeza porque el Capitán Boyaz era realista. No pasa nada. Pero aquí la ideología, y Claudia Sheinbaum, que está reescribiendo su código Sheinbaum, ella está reescribiendo la historia, al menos la de la Ciudad de México. Sí, mis parientes vivían en la calle Teniente Coronel Nicolás Catalán. Claro que nomás la conocían por Catalán, y toda la vida se conoció por Catalán aquello. Solo hasta hoy, que acabo de consultarlo, me entero que Nicolás Catalán fue un teniente coronel que peleó del lado de los insurgentes. Entonces seguirá siendo la noche triste solo por el hecho del chillón. Exactamente. Ya. Pues totalmente, exacto. Fíjate, yo sí me llegué a preguntar, o sea, cuando mi papá me contó esa historia, porque mi papá tuvo una época en que le gustaba, él es médico, pero 2 culturas prehispánicas siempre lo apasionaron, los mayas y los aztecas, o mexicas. Y entonces me acuerdo que cuando me contaba de niño, me llamaba la atención, o sea, me imaginaba perfectamente la escena de Cortés llorando, y me llamaba más la atención, más que la derrota y que la reivindicación de los pueblos originarios, que eso no existía en esta mente inocente de un niño que tenía entonces 6, 7 años, pues me llamaba la atención que llorara, o sea, porque dentro de la lógica en la que yo vivía, pues como que era muy raro que, yo por ejemplo, recuerdo que la primera vez que vi llorar a mi papá fue cuando murió mi abuela. Entonces, imaginar a Hernán Cortés, el conquistador, el hombre que tal, se sentara a llorar en un árbol, eso me parecía lo más dramático de todo. Exacto. Más allá de que si los aztecas o los mexicas y los tlaxcaltecas. Eso es entender la historia. Y llega un ignorante total y borra eso de un plumazo. Es de veras increíble lo que estamos viviendo. Manuel Rivera Hernández de San Rafael, 58 años. Los del panel están en la calle. No. ¿En qué lengua está el nombre de nuestro país? ¿Y qué significa México? México. Está en español el nombre del país. Y es... Sí. Y es el ombligo de la luna. En náhuatl. Así es. Nuestra lengua original. Todo lo que sabemos de la historia lo escribieron los españoles. Alejandro, siendo un historiador, ¿cómo es posible que diga tanta barbaridad? Yo le recomendaría a la gente que no los escuche. Ustedes son enemigos del pueblo. ¿Por qué? ¿Se oyó tan soviético eso? Enemas del pueblo. Enemas del pueblo. Pero ¿por qué? No entendí por qué. Pero México está en español. En náhuatl es México. ¿Y quién dice México? Nadie. Decimos en español, como lo dijeron tantos años los españoles. Los españoles fundaron la capital, la Ciudad de México. Y el país fundaron era México. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la ira? ¿Cuál es el enojo? No, yo creo que no durmió bien, está todavía alucinando por la falta de sueño, porque tiene un mensaje, honestamente, y disculpe, Manuel Rivera. Manuel Rivera Hernández, está desvelado, no está congruente. ¿Sabe hablar náhuatl?
tiene ascendencia náhuatl, es indígena, es nahua, vive en la sierra ahí del sur del Distrito Federal, en las montañas de Milpalta. No, vive en una colonia residencial, es de ascendencia española, habla español, ignora totalmente el náhuatl. Cállate, Mario. ¿Qué religión practicará? Pues ha de ser huixolopotlista.